Fuera del aire. Voces que trascienden todos los géneros. Todas las frecuencias. Locutores de radio como nunca los has visto. Esto es el podcast de Carlos Vargas. Fuera del aire. Fuera del aire. Voces que trascienden todos los géneros. Todas las frecuencias. Locutores de radio como nunca los has visto. Esto es el podcast de Carlos Vargas. Fuera del aire. Fuera del aire. Voces que trascienden todos los géneros. Todas las frecuencias. Locutores de radio como nunca los has visto. Esto es el podcast de Carlos Vargas. Fuera del aire. Fuera del aire. Voces que trascienden todos los géneros. Todas las frecuencias. Locutores de radio como nunca los has visto. Esto es el podcast de Carlos Vargas. Fuera del aire. Fuera del aire. Voces que trascienden todos los géneros. Todas las frecuencias. Locutores de radio como nunca los has visto. Esto es el podcast de Carlos Vargas. Fuera del aire. Fuera del aire. Voces que trascienden todos los géneros. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast. Ya estamos fuera del aire con todos ustedes. Bienvenidos en este nuevo episodio de la 4ª temporada. Y hoy nos está acompañando nada más y nada menos que uno de los personajes más reconocidos de los medios de comunicación en el tema digital, en el tema de radio, televisión, en la reporteada, en la nota roja, con una gran trayectoria. Y para mí es un gran honor presentar a un buen amigo, mi queridísimo Luis Ernesto Lozano Martínez, que está con nosotros, mi hermano. ¿Qué onda, mi Carlos? ¿Cómo andas? Qué gusto saludarte, carnal. No, aquí a la orden, como siempre, ya 22 años de amistad. 22 años también de trayectoria. Y 22 años de trayectoria. Discutíamos ahorita sobre cuándo empecé y resulta que empezamos en el mismo año. En el mismo año. Ajá. Y es que yo pensé que eran más tiempo, fíjate, porque cuando yo entro a la Lobos, Luis Lozano, ya ibas como en 6º semestre, ¿no? De la carrera. Sí, iba, me parece que en 5º semestre, más o menos. Fíjate que me tocó, la realidad es que me tocó muchísima suerte, ¿eh? O sea, estuve en el lugar correcto, en el momento correcto, no precisamente porque yo lo quisiera, sino porque las circunstancias me pusieron ahí. Yo llegué a practicar, como todos, ahí en la Universidad Autónoma de Durango, en la Lobos. Y como a la semana de que llegué a practicar, alguien que había agarrado un proyecto de radio, se llamaba Historia, era un programa biográfico, se tuvo que ir de Durango. El programa tenía como 15 días y le habían metido un buen de promoción al aire y dijeron, no lo podemos tirar. Y pues órale, ¿quién entra? El nuevo, vengas el nuevo. Y prácticamente a los 15 días de que yo estaba practicando radio, por primera vez sin haber tenido ningún contacto con el medio de comunicación, ya estaba al aire. Ah, o sea, grabado. Sí, grabado. Fue algo fortuito. Y ya en vivo, si mal no recuerdo, yo empecé como en mayo de 2022. Cuando empecé a practicar era marzo, pero tampoco me tardé mucho, fueron un par de meses los que... ¿Pero 2022? 2022. ¿En vivo? En vivo. No, 2024 en vivo. Mira, yo inicié la carrera de Ciencias de la Comunicación en el 2002. En el 2002 entro a la universidad y me enfoco a... pues el fútbol, era lo que a mí me gustaba, estar en el equipo de fútbol de la universidad. Que no aprendiste porque le vas al Pumas. de hecho, a mí me gustaba y yo fui como fan del fútbol, no como deportista, porque de entrenamientos infantiles no tenía absolutamente nada. Ya esa es otra historia, ¿verdad? La del fútbol, que después me fue relativamente bien, llegué a jugar fútbol universitario. Que llegaste a interactuar inclusive hasta en el periodismo deportivo. Sí, también me tocó, o sea, un montón de lugares en los que he estado casi de manera fortuita, pero que pues nos llevaron a lo que estamos. De lo que sí estoy seguro es que empecé en 2024 en radio y 2022 en el periodismo con impresos. O sea, ya tenemos 22 años en esto de los medios electrónicos y de los medios en general tenemos 24 años.
24 años ya en el Sí. periodismo. Vamos a remontarnos porque, a ver, Luis Lozano, ya eres una de las caras más reconocidas de la televisión, de las redes sociales, Luis, pero para que la gente vaya más o menos refrescándose. Luis Ernesto Lozano Martínez, eres originario de Durango. Sí, de Durango. Mis papás tienen raíces en Zacatecas. Órale. Nacidos los dos aquí en Durango, pero con abuelos de allá De Zacatecas, de así la es, capital. de la capital de la Zapata. Sí, Sí, cómo o sea, no no. podemos omitir ese detalle importante. De la famosa colonia Emiliano Zapata, Luis Ernesto Lozano, ahí viviste siempre. tu niñez. Sí, viví hasta los 23 años, si mal no recuerdo, 24 años, hasta despuesito de que salí de la universidad Ey. y que ya estaba de lleno y bien estable en la vida laboral. Empecé pues a hacer lo mío, ¿no? A buscar independencia y me salí de la Zapata, pero ahí viví toda mi infancia, mi carrera universitaria y parte de la vida De tu laboral. familia, carnal, ¿quién se dedica a los medios o Na- de dónde sacaste el gusto? Nadie, es que de hecho, vuelvo a lo fortuito, porque cuando estábamos en la preparatoria, yo me juntaba con los nerds de la carrera de computación en el 110, Ok. el CBT 110, y eran muy buenos en lo suyo. O sea, de hecho, los tipos siguen siendo buenísimos. Dos de mis mejores amigos, yo podría decirte que son de los mejores ingenieros en sistemas del mundo, ¿A poco? no de México, no de Durango. Ellos participan y trabajan para empresas de corte internacional. Uno de ellos, por ejemplo, de vez en cuando lo Wow. vemos liderando a un equipo hindú o un equipo norteamericano. Poco. Y originario de Durango. Originarios de Durango, sí, Órale. cosas de las que muy pocas veces nos damos cuenta, pero duranguenses que han estado al frente de todo lo que tiene que ver del soporte de programación de General Electric, de aerolíneas mundiales, etcétera, y que son mis Poco de cuates, ¿no? Durango. Son mis amigos. Me fue bien porque le iba bien a ellos. Yo me juntaba con ellos, fuimos a concursos nacionales y demás, que ganamos algunas posiciones a nivel nacional muy buenas, pero yo no me Mira. di cuenta que en realidad mi habilidad no tenía que ver con la computación, sino con la exposición de lo que hacían ellos. Entonces, Ok. cuando salimos de la preparatoria, O sea, ellos trabajaban y tú lo sí, exponías. yo lo exponía y yo creía que lo entendía, ¿no? Ya, o sea, ya hasta cuando tuve que hacerlo yo solito, pues me di cuenta que no, que no entendía ni más. Por eso te fuiste del técnico. Me fui al Tecno a Sí, estudiar sistemas, que por cierto, ahí nos invitó a estudiar el chino Arriola, Héctor Arriola Soria. O sea, saludos. nos vio precisamente en uno de esos concursos nacionales, vio nuestro proyecto, le gustó y él nos invitó a ser estudiantes del tecnológico. O sea, nosotros ya queríamos entrar ahí, pero pues el empujoncito que nos dio el chino Arriola, que en aquel entonces era Muy complicado entrar al Tecno, aparte. Sí, era difícil, a más a sistemas, porque era la carrera de moda en ese entonces, y él era director nacional del sistema de tecnológicos, de DGTI Nacional, y entramos un semestre y vas para atrás. Entonces, esos mismos amigos me ayudaron a mí a reflexionar sobre qué era lo que debía hacer con mi carrera profesional. Entonces, me acuerdo que fue como una especie de coloquio ahí de cuates en los que uno decía, tú deberías estudiar esto, tú deberías estudiar lo otro. Yo estaba más pensando en meterme a psicología o derecho, alguna cosa así, porque ya Nada que decía, ver. no, yo ya decía, no, me tengo que ir a uno de donde todos egresan, Que no haya matemáticas. a una de donde todos salen. Y alguien dijo, oye, ¿por qué no estudias comunicaciones? Le decían, era muy... Era nueva, literalmente. Sí, la licenciatura en relativamente. comunicación era muy común que porque no la conocían, la gente le dijera comunicaciones. Entonces, cuando dijo comunicaciones, le digo, yo que tengo que, yo que sé de satélites y cosas así, ¿no? O sea, ¿por qué tengo que estudiar comunicaciones? Hasta que fui a preguntar ahí a la UAS, a la Lobos, y ya me dieron el plan de estudios y dije, bueno, pues puede que pegue. ¿Por Ya- qué la UAT? Si Porque tenías el España a un lado, o sea, había más opciones, pues. pues creo que la UAD empezaba a tener un nombre un poquito más Estaba serio, más de ¿no? moda ahí Sí, en la. más se estaba empezando ya a notar que era una universidad que en determinado momento iba a ser grande. Ok. En ese entonces todavía era relativamente chiquita, no tenía campus. Eran los 2000. Sí, o sea, tenía campus en Durango, tenía campus en Santiago Papasquiaro, me parece que tenía en Zacatecas y si mal no recuerdo estaban iniciando con el de Mazatlán. Pues era una universidad Sí, eran relativamente pocos. chiquita, pero si la comparabas con el España, con la Vasconcelos, pues se notaba claramente de que estaba dando pasos más sólidos de crecimiento. Estaba Entonces, estrenando una estación de radio. sí, entonces, sí, la estación de radio que la habían estrenado en 2000, si mal no En el recuerdo. 2000, sí, En el sí, 2000. el 31 Sí, de diciembre. y ya, pues me entré ahí, aunque no animado precisamente por la estación de radio, ¿no? O sea, yo únicamente veía. O sea, la radio todavía no llegaba a tu gusto. Todavía no, de hecho, pues yo creo que
entro a la universidad y tampoco es que le haya agarrado mucho gusto o mucho cariño al tema de la comunicación en lo general. Sin embargo, hubo así algunos personajes muy clave que me hicieron asomarme a los medios de comunicación. Uno de ellos, la maestra Liliana Salomón, que no sé si la recuerdas tú. ¿Te tocó? No, a mí ya no me tocó. La maestra Liliana Salomón, que es muy conocida por todos los documentos que ha hecho de la cultura menonita en Durango. Ella es de Nuevo Ideal, de Guatimapé. Ella vio algo en mí, no sé qué, pero algo vio y me dijo, oiga, véngase a escribir. Y empecé a escribir en una revista, Z, de José Guadalupe Rodríguez. ¿Era de ella? Ella era la jefa de información. Ok. Y siempre se te dio la escritura, eso sí. La redacción, sí, creo que esa fue una virtud que tuve desde la prepa, ¿no? Siempre a todo el mundo siempre nos estaba corrigiendo los guiones. Oye, que por cierto en la prepa recuerdo muy bien una experiencia, a mí me gustaba muchísimo la redacción. Y un día se me ocurrió en la prepa entrar a ajedrez. tampoco sé por qué, pero entré al club de ajedrez. Y como a la semana me llevaron a un concurso estatal de ajedrez en equipo. Me acuerdo que fuimos algo así como 45 participantes y yo quedé como en el lugar 43, ¿no? Una cosa así por el estilo. Pero el punto es que a la hora de llevar competencia estatal, a la hora de llevar mi justificante con la maestra de lectura y redacción, no me lo quiso. ¿No? ¿Quién era? Era una maestra a la que le decían la pasita. No quiero pensar por qué. Sí. Le decían la pasita a la maestra. Y no me quiso mi justificante. Y yo decía, pero es que no puedo reprobar redacción. O sea, yo decía, yo soy el mejor de redacción del salón, no puedo reprobar. Nos fuimos al extraordinario. Lo pasé con 10. Pero recuerdo de esos resbalones que tuve y arranques. La maestra se movía muy despacito. Y en una de esas que fue al baño, le pasé el examen a todo el grupo. Estaba muy enojado porque no me habían pasado, no me habían aceptado el justificante. No se lo dejé pasar todos, pero casi todos salieron con 8.5 de ahí del salón. Tu grupo de la carrera de comunicación era muy interesante porque fue una generación de periodistas, carnal. Sí, y porque parecíamos como en las mejores familias. Éramos curiosones todos, ¿no? Y aparte era un grupo bien desmadroso. O sea, el grupo de Luis de la carrera era muy conocido y temido, sobre todo cuando había viajes. Sí, y pasaban cosas extrañas, ¿no? Sí, fíjate que de la carrera actualmente en medios de comunicación, no nada más de mi grupo, sino de mi generación, puedo mencionar a Juan Manuel Cárdenas. El Mano, que lo vi hace rato, saludos a mi querido Mano. Cárdenas, que para mí es el mejor periodista de investigación en Durango. Sí, muy bueno. El Mano, buenísimo. En el siglo de Durango. En el siglo de Durango. Estaba por ahí Alejandro Cárdenas, que es uno de los mejores periodistas deportivos que ha dado también Durango. Actualmente trabaja en Querétaro, mal no recuerdo, es un diario que se llama El Universal, allá en Querétaro. Está Raúl Torres, que Raúl se dedica es productor de video, ¿no? A la producción de video también, muy bueno, buenísimo Raúl Torres en la producción de video. ¿Pepe estaba contigo? Está Pepe Rodríguez actualmente, que es el fotógrafo oficial de Caliente de Durango, hasta hace poco también en el siglo de Durango, ya no pertenece ahí. Paco, no recuerdo el apellido de Paco, mi compañero de salón también, que es fotógrafo en el gobierno del estado de Tabasco. Ok, por ahí, no sé cómo llegó hasta allá, pero ya está. Se hizo moreno, por cierto. Ahí está de moreno. Y así varias figuritas, a lo mejor no tantas, pero sí las que se dedicaron a esto. Me parece que han tenido pues un papel muy destacado, llegaron a un papel destacado. Y ahora, entraste al tema de... La revista fue tu primera oportunidad en el tema periodístico. ¿Cuánto tiempo duraste ahí? Ahí duré como unos 6 meses, más o menos. Por desgracia sale la maestra Liliana Salomón de la revista y yo me voy con ella. Yo ya no encontré comodidad o condiciones para seguir y me fui. Y ya no tuve la siguiente incursión sino hasta que llegué a la radio. Y en la radio, tu primer proyecto fue el de Historia. Historia, era un programa biográfico. Ahí me tocó a mí tenerlo, me parece que 2 años y medio. Y luego lo tuvo Lucy Flores. Ajá, saludos a mi querida Lucy. Algún tiempo, hasta que se extinguió. Me parece que sí duró al aire prácticamente. No, hasta yo lo tuve. ¿Hasta tú lo tuviste? Sí. Oye, ¿cómo llegas al Tufo? Mira, yo me remontaría un poquito más a primero cómo llego a la radio, ¿no? Ok. Un día me desperté y le prendí a la radio y estaban al aire justamente Paco Espinosa. Paco Espinosa, sí, cómo no.
Sí, Paco Espinosa, no recuerdo con quién estaba al aire. Y En como el Paco morning. Espinosa estaba en mi salón, Paco Espinosa, lo escuché y me pareció buena onda. O sea, dije, qué bien se oye, ¿no? Este cuate. Ey. Y me pareció un buen detalle llamarle, porque nadie les llamaba. Me pareció, Eran las 7 de la ya mañana, ¿no? tenía un rato el programa, yo no escuchaba que nadie les llamaba. Y me pareció buen detalle llamarles. Y me mete al aire, Paco. Me dice, En vivo. En vivo. Me mete al aire, Paco, en vivo. Ya platiqué con él algunos minutos. Y escuchó el programa Gabo Flores. Ok. Entonces, según yo sé, o sea, la historia que me cuentan es que Gabo Flores le dijo a Paco, le dijo, oye, ese cuate se oye bien, ¿no querrá venir? Pues déjale, digo. Y ya Paco Espinosa fue y me dijo, oye, que dijo Gabo Flores que si no quieres ir Él iba un semestre más adelante que tú. No, iba en mi salón, estaba en mi salón, estaba en mi salón. Y voy con Gabo, me puso los ejercicios típicos, esos que le pone a todos. El lápiz abajo de la lengua. El lápiz abajo de la lengua, el acuéstate y empieza a hablar con un libro aquí, con una Biblia en el pecho, agárrate una vela y sopla de todo el tiempo que puedas soplar sin apagar para agarrar aire al diafragma. Saludos al negro Flores. Aviéntate 1,000,000 de veces el crack de Crypto Crew. Yo nunca lo hice. y dijo, y ven en 15 días o algo así. Pues antes de los 15 días me llaman porque se fue este cuate, el que te digo que había tenido historia, no recuerdo quién era. Okay. Y me dice piano, ahí fue el que me dijo. Que era el director de carrera. Era el director de la estación en ese entonces. Y de la carrera, ¿no? Todavía no era de la carrera. Él fue de la carrera un poquito después. Si mal no recuerdo, cuando yo estaba, la directora de carrera era, parece que se llama Alicia. Fue directora de TVUGED. No recuerdo el nombre de ella, pero fue una directora de TVUGED. Y me dice, oye, pasó esto, se fue necesitamos que practiques y que hagas el programa. Sí, si mal no recuerdo, el primerito fue de Luis Miguel o alguien así por el estilo. Y ya me lo quedé. Llegué a la radio, también te digo, porque alguien me escuchó y no porque yo la haya pedido el espacio. Sí, y el tufo lo iba a hacer Gabo Flores, junto con Noel Rodríguez. Ellos eran los que harían el tufo. El tufo era un programa que salía a las 6 de la mañana y que la verdad es que marcó mi carrera para bien perro. Y marcó la radio de Durango, porque fuera de lo que gente que se acuerda de eso. Fuera de lo que yo diga, los números en aquel entonces de rating, por primera vez nos le acercamos a don Samuel Carlos Guillén con Noticias de las 8. Claro. Alguien se le acercó por fin y alguien lo alcanzó. Y más de una estación educativa, pues cultural. Sí, claro. Ajá. Era muy raro. Entonces se logra dar bueno, estaba en vías el proyecto, que era a las 6 de la mañana del programa, y según supe un día, Gabo, y después de muchos meses de estar platicando el proyecto, llegó con piano y le dijo, oye, no la voy a armar a las 6 de la mañana. Qué raro. Y el Gabo, ¿sabes qué? Qué raro. A las 6 de la mañana no la voy a armar. Y pues, ¿quién? A ver, pues vamos a meter este cuate. Yo conocía a Noel Rodríguez de vista nada más. Todavía no habías interactuado. Nunca había interactuado con él hasta que me dicen un día, él va a ser tu compañero. Y empezamos a platicar. Cuenta Noel, eso es algo que yo nunca noté, pero que fue muy difícil agarrar química entre los dos. Porque al aire se hallaron súper bien. Cuenta Noel eso, dice, batallamos mucho para la química. Yo no lo noté, pero él habla mucho a lo mejor a él se le complicó, ¿no? A mí no tanto, a él se le complicó. Aparte Noel es más grande que tú. Sí, es como unos 5 o 6 años más. Cuando tú llegas a la radio, Noel ya era Noel. Sí, Noel ya era Noel Rodríguez también, ya era el santurrón, ¿no? Sí. Y pues finalmente hacemos clic y el programa se da y se da muy, muy bien. Yo recuerdo mucho un día que de manera intencional dijimos, a ver, vamos a hacer una dinámica, a ver cuántas llamadas logramos en hora y media, que era un tiempo en que teníamos 1 hora y media de programa. Ajá. Si mal no recuerdo, en esa hora y media de programa logramos como 162 llamadas. No manches, ¿neta? Era una locura, ¿no? O sea, era, son un chorro. Lo que hicimos fue una dinámica que habíamos escuchado alguna vez en Radio 620, no recuerdo con quién, no recuerdo qué locutor la hizo, de que nosotros decidíamos poner una rola y que la gente que marcara podía cambiar de rola. Ok. O sea, el que llame, la cambia. Y eso sirvió para lograr esas 162 Pero fíjate, estamos hablando del 2004, cuando no era tan común que la gente tuviera celular, 1. 2, era una hora donde no estaba la gente en un teléfono en su casa. Sí.
Era muy complicado. Sí, era O sea, difícil. es una hazaña bastante buena, ¿eh? Sí, era de las cosas que yo recuerdo muy bien y que nos dicen de cómo marcó ese programa. Fíjate, dice David Rodríguez, saludos para David Rodríguez. Dice, buen programa El Tufo con Luis el Matagatos y Noel Rodríguez. Es que el Noel se aventó varias cosas, hermano. Noel y tú son muy creativos, pero Noel logró posicionar varias cosas, por ejemplo, como el Matagatos, que Sí. también, ¿cuál fue la historia del Matagatos? La historia del Matagatos fue que un día atropellé un gato. Esa es la historia del gato. Atropellé un gato, o sea, esa es la historia, o sea, no hay otra, pero es un gato. Pero llegaste y le Lo dijiste, atropellé y llegué y le platicé a Noel que había atropellado un gato, y al siguiente día llegó con una canción que se llamaba Luis el Matagatos. O sea, la hizo, él es fan del sintetizador y de esas cosas, ¿no? Simón. De crear saludos a mi querido Noel pistas Rodríguez. de audio, y que era una adaptación, una especie de cover de otra canción que no recuerdo cuál es, pero que decía, pobre gato, se murió, Luis el Matagato, Y lo pegó mató. la rola. Sí, y la adaptó a un beat de reggaetón, era cuando el reggaetón empezaba Apenas a llegar a Durango. Sí, a ponerse de moda, todavía era Daddy Yankee y demás, ¿no? E hizo varias, o sea, yo recuerdo esa del Matagatos, hizo otra del Chulo, como que era el corrido del Moreño, ¿te acuerdas? Y le puso el corrido del Chulo, o sea, que era el corrido del Chulo, porque la gente que no me veía y me escuchaba, pues ese güey se oye guapo, ¿no? Aparte estaba soltero, y Noel era así como que le estamos consiguiendo novia. Sí, era como un personaje, ¿no? Que empezamos a jugar, el no se dice aiga. También pegó mucho, una canción que pegó mucho. Hasta les pedían las rolas. Sí, nos pedían las canciones que nosotros improvisábamos, las pedía la gente. Sí, me acuerdo. Por ahí hubo alguna que hasta se metió a rotación ahí en la de la tanga. Se hace que la tanga, sí, la tanga. La tanga que tenía una letra muy profunda, ¿no? Simón. Decía tanga, tanga. Y es que, fíjate, esa química no la puedes encontrar tan fácilmente en radio, y menos ahorita. ¿Cuánto duraste con ese programa? Duramos casi, con el Tufo duramos como 2 años, más o menos. No fue tanto. No fue tanto, fue relativamente poco. ¿Y en qué te ibas a las 6 de la mañana? Me iba caminando. Todos los días. Sí, todos los días. Ya después se compadeció Noel de mí y me recogía en Soriana Jardines. Caminaba yo de la Zapata a Soriana Jardines. Y ya cuando llegaba. A las 5 de la mañana. Salía de mi casa como 5:20 más o menos. Todos los días. Todos los días 5:20. Y ya me encontraba Noel en su Subaru blanco. Tenía un Subaru blanco ahí en el estacionamiento de Soriana Jardines, y ya de ahí llegábamos los dos en el carro hasta la Lobos. Y fíjate, y es que ese programa marcó, yo creo que un antes y un después en tu carrera. ¿Cómo logras hacer, bueno, no quiero dejar de lado otro programa que a mí me encantó, que fue el de la música independiente, Luis, que también fue algo innovador para la radio, El Subalterno. Subalterno, muy buen programa. Sí. El abrirle espacio a las bandas independientes, es decir, a los grupos que tocan en los bares, antros, ahí donde sea, donde puedan tocar, pero tú hiciste ahora sí que una recopilación de sus demos. Sí, eran demos, eran puros demos. Y de grupos de Durango y de fuera de Durango. Sí, nos tocó, de hecho, eso nos permitió, al menos a mí en lo personal, entrevistar a grupos que crecieron muchísimo. O sea, después detonaron. Los Bunkers, por ejemplo, claro que me tocó. De Chile, creo. De Chile, a todos completos, o sea, la banda de los Bunkers completo. Me hice amigo de Pera de vez en cuando, de DLD, por ejemplo. Fíjate, Paco Familiar. Sí, Paco Familiar, el PJ Hansen, varios. Muy buena banda. Sí, me tocó los Concord. Fíjate, cuando todavía apenas iban empezando, ¿no? Sí, y eso que eran puro artista consolidado. Sí, y me tocó verlos como los Concord, otros que no eran tan independientes, pero que al notar el boomcito que se estaba dando de ese tipo de música, aprovecharon y se metieron. Sí, yo recuerdo que llegamos a tener nosotros en stock más o menos como unas 11,000 canciones de demos de grupo independiente, de ese subalterno, que arrancó con grupitos locales. Yo recuerdo que arrancó con Antena, arrancó con Submarino. Fuiste el manager de Antena. Fui manager de Antena, arrancó con 4 y medio, y luego después tuvimos a Chetes, por ejemplo, también. ¿Cómo no? De Zurdo. Chetes de Zurdo Movimiento.
También a Jumbo, lo tuvimos en entrevista alguna vez. ¿Y cómo le hacías? Panda, nos tocó entrevistarlos. Todo era vía correo electrónico. Todo era, en aquel entonces, el meternos a MySpace. El MySpace, que para los actuales, ya no se acuerdan de qué es MySpace. No. Pero era los jóvenes de ahorita. Era el Facebook de los músicos, el Así MySpace. Ahí te permitía Era la colocar plataforma. canciones. Me parece que te dejaba poner 3 canciones en la versión libre y podías contratar una premium en la que ya podías poner las que... Era el Spotify de la raza. Sí, era el Spotify de los grupos que no tenían cómo difundir su música. Ahí conocimos a prácticamente todos, algunos. Fue un ir y venir, ¿no? Recuerdo mucho que en aquel entonces había un medio pionero en ello, que era Reactor. Oh, sí. Reactor 100.5 en la Ciudad de México. En la Ciudad de México. Y luego siguió los pasos. Una estación de radio era EXA, con un cuate, un locutor, se me fue el nombre, de Acapulco, EXA Acapulco. Y luego fui yo aquí en Durango, subalterno. Empezó a pasar que los de EXA Acapulco lo mandaban conmigo. Yo los mandaba con EXA Acapulco los mandaba con Reactor los mandaba conmigo y empezó a hacerse. ¿Ya estaba Julio Petresco también con el tema independiente? No, Petresco fue después de. Okay. O sea, Petresco alguna vez ingresó al tema de la movida regia, pero ya en el tema independiente a mí me tocó que estamos hablando como del 2006, 2005, más o menos. Sí, más o menos. 2005. Fíjate, aquí nos dicen, luego regresaron con Circo, Maroma y Radio por las tardes. Sí, por las noches. Era Circo, Maroma y Radio. Si mal no recuerdo, era... Porque la raza sí te trae monitoreado. Si mal no recuerdo, era a las 9 de la noche, Circo, Maroma y Radio. Muy buen horario. Éramos Noel y yo, y como una especie de personaje, Karen, decíamos la Maroma, la chica Karen, que actualmente da el clima en Canal 10. Karen Acosta. Karen Acosta. Karen Acosta era como chiquilla, tenía como 15 años. 15 años, y era una especie de personaje dentro del Saludos a Karen Acosta. Saludos a ella, Karen Acosta. Y por ahí tuvimos otro que se llamaba, no recuerdo uno que se llamaba como Despertador, una cosa así, pero no era el Despertador, era algo parecido, un concepto parecido. Nos tocó también en algún momento compartir con Piano, con Oscar Compeán. En la tarde también nos tocaba de vez en cuando. Desarmador? En el Desarmador de vez en cuando. Nos tocó también estar ahí. Sí, como Patiño, ¿no? De vez en cuando. Con esos dos. No hay de otra forma. Sí, nos tocó entrar como Patiño ahí con ellos. Y había otro programa más que se llamaba Porquería Weekend. Es lo que te decía, Porquería Weekend. Me tocó la última etapa, ya muy poquito, de cuando estaba Jael Chamu Ponce, de cuando estaba... Jael, ¿cómo no? Saludos a Jael. Ángel Espinosa. Saludos a mi Angelito, que también está en Telcel, ¿no? Sí, están vendiendo teléfonos de a montón. Saludos ya está gordo, saludos a mi querido Ángel. Que no lo conocía, una vez que fui a Telcel y dije, ¿eres o no eres? No, ya. Sí, de hecho, ahorita en una plática alterna está hablando de nosotros y dice, ya están gordos también. Ya está pelón el barrio, ya está pelón. Sí. Oye, Luis, y luego, ¿cómo entras al tema de noticias? Porque son proyectos musicales 100% los que habías tenido tú ya en radio, y el tema de noticias es algo diferente. Sí, mira, ahí hubo un tema de también fortuito, ¿no? Un tema de desacuerdos por el tema creativo de la radio. Ok. En la UAT, con quien dirigía en ese momento, hubo un desacuerdo y pues tuve que dejar la radio. Sí. Tuve que dejar la radio el jueves y el lunes iniciaba un proyecto de noticias de Rubén Cárdenas. Entonces dejo la radio el jueves y me dicen, pues vente para acá. Y me pepenaron, ¿no? O sea, me pepenaron no porque yo fuera ya periodista o algo por el estilo. No, pero te veían tablas, podías ayudar. Sí, sabes que creo yo, y me parece que ahí hay que ser bien enfático. Y yo no me siento alguien con mucho talento periodístico, o sea, no me siento el mejor periodista, no me siento el mejor locutor, no me siento el mejor profesionista, pero lo que sí creo que tengo es un gran compromiso con el trabajo. O sea, desde chiquito... Te metes de lleno. Sí. Yo empecé a trabajar, mi primer trabajo fue a los 7 años, con un señor que se llamaba, descansa en paz, don Samuel, y que vendía papas afuera del CBT 110 y afuera de la secundaria 67, en un triciclo. Ok. Él me invitó a trabajar un día, se quedó sin chalán, y mi papel era embolsar las papas y seleccionarlas. No creas que era cualquier cosa, había que elegirlas
más blanquitas, porque las que estaban más tostadas no les gustaban a los estudiantes. Y Te fuiste a vender papas. me fui a vender papas, sí, 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 me acuerdo que mi primer sueldo, fueron 4,000 pesos y todas las papas que se tostaron de más. No, Sí, ese era mi primer sueldo con pues, él. ganaba más que yo, mira. Pues cuando menos tenía para comer papas todo el día, ¿no? O sea, con todo Que lo que sobraba. de aquel tiempo era, ¿qué? ¿400 varos? Sí, 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 pues eran los 40 pesos, a lo mejor eran poquito menos que un salario mínimo actual, ¿no? O sea, no era tampoco tanto, pero Pero para un niño de tu edad era un chorro sí, de lana. ese fue el primero. El segundo fue como jardinero, ¿A poco? ayudante de don José, también un jardinero de ahí de la Zapata, que ya andaba, ya era grande, don José, y empezaba a tener complicaciones para llegar a Las Brisas, que es este fraccionamiento que está por allá, por la zona oriente de la ciudad, Ajá, por bosques. por Bosques, y que era el lugar en el que él conseguía chamba, o sea, era el primer fraccionamiento privado de allá de toda esa zona. Lo otro era campestre. ¿Y te ibas morrillo? ¿Qué edad tenías? Tenía como 8 años. No manches. Y mi jale era el triciclo, o sea, llevarlo en triciclo porque él ya no podía. Pues nos íbamos de la semana a las Brisas, manejar el triciclo, y ya estando ahí en el lugar, el otro jale era hacer todo lo que requería agacharse, ya no se podía agachar. Levantar, barrer. Sí, cortar el pasto en lo bruto y demás. Con las manos. Así con las manos, con un cuchillo y demás. Y ese fue mi segundo trabajo. El tercer trabajo, que fue ya más estable, fue de checador de las combis. En el de la Zapata. De las naranjas. Sí, ¿A poco? de las naranjas. Ahí empecé a trabajar, yo creo que a los 12 años y duré hasta los 15 años trabajando. Cuando llegaban y te daban el papelito. Y sí, sí, meterlo al checador. al reloj y checador, marcarlo. y regresárselo. Sí, ahí te pagaban, cada chofer te pagaba cierta cantidad. Y mira. me iba muy, muy bien, ¿eh? O sea, ahí sí te digo, Sí, yo trabajaba sábado y domingo completos, y yo creo que ahí sí ganaba más de lo que gana un obrero, ¿no? O sea, por poner una referencia. Ya tenía yo para darle a mi mamá, para mis gastos, y prácticamente desde esa edad yo pude ejercitar ese compromiso con el trabajo. Fíjate la formación que tuviste desde pequeño. Sí, fue un tema, insisto, muy, muy de disposición para chambear, de estar listo siempre, más que cualquier capacidad o y de cualquier talento, de lo que fuera. Sí, 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 o sea, ahí en la Lobos, volviendo a ese punto, yo me iba de camarógrafo cuando no había quien allá en la Lobos. A reportear, antes de trabajar en la área de noticias. Como locutor, si se quedaba Cristal Benavente, que era reportera entonces sin camarógrafo. Saludos a mi Cristal, mi darling. Alzaba la mano y me iba con ella. ¿En el equipo de Lobos Grises? En el equipo de Lobos Grises, no. No fuiste el conductor, ¿no? El animador. Me tocó entrar como en el primer equipo de transmisión de los partidos. Y ya después, Rolando Ávila estuvo un año como animador. Ya después se fue Rolando Ávila y me quedé yo como animador. Ruido. Ya después me permitieron la gerencia de relaciones públicas y en determinados momentos también hacía las veces de gerente operativo del equipo. ¿Cuánto duras ahí? En Lobos Grises duré como 4 años, más o menos. Como 4, cuando estuvo el equipo en el top. Primer lugar, siempre. Y ahora te rescata Rubén Cárdenas y dice, vente para acá noticias. ¿Te gustó la noticia? Sí, me gustó. Yo tuve la gran ventaja de que me encontré con periodistas con los que hice clic de amistad con muy compañeros rápido. De territorio. Sí, pero mucho mayores. Ahí creo yo que fui muy afortunado porque ellos fueron los que me abrieron el camino. Yo no sabía nada, ¿no? O sea, de periodismo cuando llego. El caso de Naum Serrano, el caso de Eber García Cuellar, el propio Luis Ángel Rodríguez, Marco Curiel, gente que en su momento ya eran vacas sagradas del periodismo y que siguen siendo vacas sagradas, me dieron ese empujoncito para quedarme. O sea, uno puede entrar a donde sea, pero el arraigo lo encuentras realmente cuando te ves rodeado, perdón, de personas que te reconocen que eres alguien que valdrá ahí, y es como terminas tú estableciéndote en cierta posición. Y que aprendiste un chorro, porque finalmente el rodearte de personajes ya experimentados en la materia, y sobre todo hay algo que empezaste, ahora sí que te dieron tu novatada, porque entras a noticias y empieza las balaceras en Durango. Sí, empezamos en noticieros en el 2007, y el tema de la violencia se reproduce hacia finales de 2008. Sí, nos tocaron
las que no, estuvo. Luis, De hecho, fíjate. es que volteamos al pasado y digo, ¿cómo la libramos, no? Luis Ernesto Lozano tiene algo muy, muy, muy interesante que la gente que convive con él, o sea, sabemos, donde está Luis algo pasa. Algo pasa, güey. No sé por qué, pero hay noticia donde tú estás. Sí, pero no la cambiaría. O sea, dice el comandante Paredes que soy pirómano, porque pasa seguido que pasan desgracias donde tú llegas. por donde yo ando sucede algo. Sí, pues es yo creo que el tacto, ¿no? O sea, la suerte, ¿no? La suerte del periodista. Sí, la verdad. En efecto, o sea, me ha tocado ver tragedias en vivo, o sea, no porque haya ido yo a cubrir un indicio de la tragedia, sino porque ahí estaba. O sea, me tocó así. ¿Quién es Ángel, carnal? Ahora sí, Ángel para ese tipo de actividad. Sí, aquella famosa balacera de Jardines de Durango. Sí, la primera, yo creo, ¿no? La primera fuerte. Ya había habido otras antes, había habido otra por aquí en el centro de la ciudad, pero la primera sí que causó revuelo incluso nacional fue esa de Jardines de Durango. Y también me tocó ser el primero antes de que empezara. O sea, a mí me tuvieron que rescatar de la balacera porque quedé en medio. Ese día, el día que se robaron el Atos el Atos del Gabo. Al Gabo Flores. ¿Qué edad tenías? Yo tenía, eso fue en 2008 o 2009, no 2008, recuerdo qué año. Ay, fue 2008. Yo creo que tenía 25, 26 años. Ok. Ese día yo salí de la Lobos, un poquito más tarde de mi horario, yo salí a las 3:30. Del noticiero. Sí, y me quedé como a las 3:45 por alguna cosa, ¿no? Cuando me estaba yendo, vi que las entrecalles cercanas al jardincito donde fue la balacera estaban bloqueadas por patrullas. Dije, caray, aquí algo pasa. Eran patrullas de la Policía Estatal que no tenían mucho de haber estrenado. Entonces me regresé por una cámara, de las grandotas de las que se llevaban al hombro, y me metí por una de las entrecalles, que yo creo que en la misma inexperiencia de los policías no habían cerrado. Okay. Me metí con el Atos rojo. En aquel entonces, como yo cubría horario casi todo el día, acabándose el noticiero, yo tenía asignado el Atos rojo. Sí. Y me iba a la casa a comer y regresaba. El único carro rotulado en ese tiempo. Entonces me regresé y me metí hasta el jardincito, me estacioné. Mi interpretación, lo que yo pienso que sucedió, es que los policías estaban nerviosos y tan en lo suyo que no pusieron atención en lo que estaba haciendo yo. No te vieron. No, o me vieron y me ignoraron, o sea, estaban tan ocupados en lo suyo que no pensaron en mí. Y yo terminé colocándome en la pared de la casa de al lado, desde donde se hizo el enfrentamiento. Te hablo de que a unos, ¿qué será? 15 metros de mí, estaban entrando y saliendo balazos. Cuando empieza la balacera, yo estaba grabando, estaba en ese momento en rec. Y recuerdo que mi acto reflejo fue dejar de grabar y luego de inmediato empezar a grabar otra vez. Me empezaron a temblar las piernas como... Porque escuchabas. Sí, balazos. No, es que sí, o sea, escuchaba los balazos y sabías que estaban cerca. Grabé, yo creo que como unos 2 minutos y medio de balazos hasta que llegó una elemento de la PIT, mujer, y me agarró de aquí de la solapa del chaleco, del cuello. Véngase para acá. Me arrastró y me sacó de la zona, pues, sí, de guerra, ahora sí. Me sacó de la zona. Sí, me rescató de la zona de guerra. Ya para entonces había más medios, pero estaban todos alrededor. Sí, estaban en Soriana, en cuadras así. Me acuerdo que estaba el negro de TV Azteca, debajo de un carro, o Fernando Ríos, no recuerdo cuál de los dos, uno de los dos, debajo de un carro. Debajo de un carro, protegiéndose para lo que pudiera pasar, ¿no? Porque no existía un protocolo de cómo reaccionar ante un suceso de eso. Y él había visto más películas que yo, ¿no? De balazos, había visto más películas, él se metió bajo un carro, yo no. Yo estaba acá en una pared acá descubierta. Pero todavía no dimensionaba lo que estaba pasando. No, en realidad no. No te caía el 20 de... Es que... aquí me puede dar yo creo que a mí no me cayó el 20 hasta que llegamos en la noche a bajar la información completa, ¿no? Porque todavía... Hasta que viste el material. Bajó el helicóptero y demás. ¿Sabes cuándo me cayó el 20? Cuando empecé a hacer yo la noticia ese día. Porque empezaron a llamarme de medios de comunicación para que yo les hablara de mi experiencia de esa balacera y no del reportero que cubrió una balacera, sino de alguien que vivió una balacera. O sea, ese era
ese era el perfil de la persona a la que estaban entrevistando, Eder García Es que Cuellar. tú estuviste en el epicentro. Sí, yo estuve en medio, o sea, yo vi las armas, yo vi los muertos, o sea, yo vi muchas cosas en ese, ¿Ibas en ese lugar. empezando, Luis? Iba empezando, sí, era de mis primeras coberturas policíacas. ¿Te afectó? No, fíjate que no, honestamente. Así que no sé, que estuvieras dormido. Y, Hubo otros eventos que me afectaron más, pero que creo que me hicieron un callo muy, muy duro, ¿no? Por ejemplo, te fueron blindando poco a poco. yo recuerdo que lo que más me asustó siendo periodista, el primerito fue un día en una cobertura electoral, que un cuate amenazó al que era mi camarógrafo ese día, Ricardo Pereda. Ah, ¿cómo no? Ricardo Pereda, estábamos cubriendo una casilla por ahí en el Ciprés y descubrimos una casa donde estaban entregando despensas a cambio de los votos. Entonces pasamos y grabamos la casa y nos cacharon que la habíamos grabado. Malo. Entonces va un cuate armado. Una casa amiga. Sí, va un cuate armado hasta donde estábamos estacionados, fuimos y nos pusimos afuera de la casilla y no nos apuntó, pero sí traía una pistola en la mano, el cuate. Y cuando llega al carro a reclamarnos lo que habíamos hecho, a corrernos, Ricardo empezó a grabarlo desde el asiento trasero. Entonces, recuerdo que mete el tipo la mitad de su cuerpo hacia el carro y algo le dice, no recuerdo muy bien qué le dice, pero al mismo tiempo, una chica que nos acompañaba, una practicante, mandó un mensaje a Miguel Ángel Vargas, de Descanse en Paz también, que estaba conduciendo el programa de elecciones, y dice, nos están amenazando. Entonces, conmigo en el carro, me marcan, Luis Ernesto, estás al aire, me dicen que te están amenazando, y yo con el que nos amenazan aquí, no a un lado, y luego, pues ya lo que hice fue abrir la puerta del carro, y lo recuerdo así muy bien, está bien clavada la escena. Sí, en efecto, alguien nos está amenazando. Y dejaste a Ricardo ahí con el vato encima. Sí, con el tipo encima, yo diciendo, nos están amenazando con el sujeto encima, armado. Mi instinto me dijo, métete a la casilla, ¿no? Ya me metí a la casilla, recuerdo que me meto a la casilla, el cuate se sube a su camioneta, traía una Ram gris, y desde la Ram gris estaba escuchando lo que yo decía de él, o sea, yo lo estaba describiendo, yo estaba diciendo que... Y tú estabas al aire. Yo estaba al aire enfrente, ¿no? Allá a unos 30 metros de distancia, no sé, 40 metros. Y el cuate viéndome desde allá, yo acá adentro. Y en ese momento, lo bueno es que llama, no recuerdo quién era, pero llama el que era entonces director de la Policía Judicial. Y el licenciado Vargas le dice, ya escuchamos a su compañero, ahí vamos en apoyo. Ya cuando dijo, arrancó a todo el de la camioneta y se fue. ¿Y Ricardo? No, Ricardo, pues ahí estaba adentro del carro. Y luego es bien serio, ni Richard. No, bien, no, estaba con la chica, pero en el momento en el que yo dije, me están amenazando, el cuate se salió del carro, o sea, se fue y ya no estuvo ahí. Se fue a monitorearte luego. Sí, se quedó monitoreando. Y yo recuerdo que ese día se me quitó el apetito, o sea, ese día no comí, sí, no cené, sentía... Yo no la sentí tan cerca porque en realidad no me amenazó a mí, al que amenazó fue a Ricardo. Pero el sentir sí cerquita, no, estamos aquí atrás, ¿sí? el haberle dicho prácticamente enfrente las cosas, pues sí como que te mueve algo por dentro, o sea, hasta el sabor de boca te cambia, ¿no? Y creo yo que esos eventos como que fueron desbloqueando temores o miedos en mí, que ya después, pues sí se sienten, ¿no? O sea, sigues, ayer, por ejemplo, que andábamos en Paseo Durango, está la espinita de que pueda pasar por ahí algo, ¿no? O sea, ya te dice, que eres como Jim Carrey en la película de Todopoderoso, eres de Señor Noticia. Algo así me ha pasado, o sea, sí, la realidad es que hay cosas inexplicables. Y ahora, estuviste hablando de Miguel Ángel Vargas, que pues descanse, estuviste con él en el noticiero, estuviste en Contexto de Durango. Sí, estuve en Contexto, él me invitó, precisamente porque cuando él estaba en el noticiero ahí en la Lobos, yo era su operador. Ajá. Y a mí me gustaba mucho, mientras él estaba operando, andar navegando en internet para poderle nutrir más el noticiero. Hablaba de algún tema y yo buscaba alguna noticia, como si fuera un productor, ¿no? En ese entonces, hicimos clic. Y yo ya tenía el tufo. Entonces, él también, Miguel Ángel, me convirtió en una especie de personaje del noticiero. A ver, mi tufo, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Entonces, sin interactuar conmigo, interactuaba conmigo al aire. Entonces, se armó una buena química. Una buena química. Y cuando yo egreso, el día de mi fiesta de graduación, yo recibí 2 regalos.
que agradezco muchísimo. Uno de ellos fue de Miguel Ángel Vargas, que me dijo, el 1 de enero te espero en Contexto a trabajar. Y el Chido. otro fue una maestría por parte del rector Soriano, que también yo le agradezco mucho. ¿Maestría en qué fue? En Ciencias de la Comunicación, Ok. con énfasis en periodismo. Digo, oiga, nos habían autorizado una beca del 50% por un programa gubernamental de aquel entonces, y él me dijo, la otra mitad yo se la pongo. Y me puso Súper la otra mitad bien. de la beca de maestría. Y en Contexto no estuve mucho tiempo. Yo creo que estuve como unos 4 o 5 meses, porque me invitó el rector Soriano a ser gerente operativo de Lobos Grises. Ah, ok, fue esa transición. Esa pues. transición, que de hecho la gerencia operativa se cayó, no pude ser gerente operativo en ese momento, porque René Soriano, el hermano, saludos para René, Saludos a René. que en ese entonces estaba en Estados Unidos, y se regresa y dice, pues, ¿dónde lo pongo? Y pues primero la familia, ¿no? Entonces, Sí, pues sí, carnal. me desinvitaron de Oye, la gerencia operativa. ¿cómo llegas a Canal 10? Fíjate que a Canal 10 yo llego por invitación también. He tenido así la fortuna, lo puedo decir sí como una cosa anecdótica, de jamás haber buscado trabajo. Nunca he buscado trabajo en mi vida. Y en Canal 10 abrieron un casting para reportero Ok. de noticias. Según entiendo, hubo pues bastantes aspirantes, como 50, Sí, 60 no, pues es aspirantes, un gran pero canal. ninguno convenció al ingeniero Stevenson. Stevenson, que siempre se hizo cargo de las contrataciones en aquel entonces. Y él le dijo a o más bien se acercaron a él Verónica Terrones y Juan José Salas. Ok. Le dijeron, oiga, pues ahí está fuera ahorita de reportero Luis Lozano. Yo había dejado ya la Lobos, también tras una renuncia, había renunciado a la Lobos en 2012, Ujú. y desde entonces no reporteaba en el diario, en el día a día. Estaba haciendo una colaboración yo en UNES, en el España. Ok. Me fui de la Lobos a la España un tiempecito y seguía trabajando en el Siglo de Durango como editor de información local, y hacía una colaboración con Hojas Políticas, que era semanario en ese Oh, es entonces. verdad. Ey. Y pues me dicen, oye, queremos ver que hables con el ingeniero a ver si Sí encajan. pega. La verdad es que yo estaba gozando el año sabático como poco, porque, pues imagínate, desde que era checador, yo empecé a trabajar a las 5:30 de la mañana. O sea, Todo, te levantabas a una sí, hora todo el tiempo que estuve en la digna. Lobos, era levantarse a las 5 de la mañana, 4:30 de la mañana, y pues la realidad es que yo me perdí como joven del tema de las fiestas, del tema de las desveladas. Yo los dejé pues, prácticamente fuera de No, mi pues no vida, tenías por eso chance. no tenía tiempo. Y ese año, pues las recuperé todas, ¿no? Pero por 10, Sí, por 10. Bueno, hablando de recuperar noches, te manda saludos mi querido Alejandro Cardosa. el Cardosa, Dice, salúdame mucho al Güero Lozano. al Güero Lozano, Saludos, mi Garza. el Güero Lozano, otra buena anécdota, ¿no? De por qué me dicen Güero, ya será para otro programa. Y me invitan, me acuerdo que voy con el ingeniero Stevenson a una primera reunión, platicamos largo y tendido, yo creo que hablamos unas 3 horas. En Órale. esa primera entrevista de trabajo platicamos unas 3 horas, el ingeniero y yo. Este, Me caíste muy bien. sí, pero me dijo, yo te hablo. Yo te hablo después yo creo que hablamos como en junio, y luego me marca, yo creo que como en agosto me volvió a marcar, y luego ya volvimos a platicar un buen rato, yo creo que otras 2 horas ahí, y luego me dice, ¿cuándo quiere empezar a trabajar? Eso fue en agosto. Le dije, en noviembre. ¡Ah, perro! No tenía planes todavía para seguir recuperando el tiempo perdido. Eso es real, ¿eh? O sea, yo dije, andaba tan desubicado de lo que traía en mi vida y de lo que representaba el Canal 10. Ya después te das cuenta del monstruo que es, ¿no? El Canal 10, de la No, sí, importancia que claro, tiene claro. socialmente. Y le dije, en noviembre le dije, deme chance de terminar algunos compromisos laborales que tengo, de adaptarme. Y yo decía noviembre, dije, es que quiero hacer un fiestón en mi cumpleaños. Ya después de mi cumpleaños que sea lo que tenga que pasar, porque yo sabía que estando en el 10 iba a tener que dejar de hacer muchas cosas. Ya no ibas a tener chance ahora sí. No, además de la chanza, ya por ejemplo, que echarme una pedita en un bar arriesgándome a una foto o algo. ya no podía yo. ¿Ya estabas en el siglo? Ya estaba en el siglo, pero pues en el siglo no te veían. O sea, Sí, era sí, o sea, la verdadera imagen pública llega
cuando arribas a un medio con ese peso, como el de Canal 10. Y sí, acordamos que en noviembre yo me integraba y el 10 de noviembre de 2013 empecé a trabajar en Canal 10. De 2013 ya llevas 2013, rato, ya lleva rato. Sí, ya son 13 años colaborando con Canal 10. Te ha tocado ver un gran desfile de personajes que han estado en el canal ya. Sí, pues me tocó entrar cuando el equipo lo integraban Vero Terrones, Juan José Salas Mancinas, Martín Saúl Ceniceros, Linda Quetzal Rodríguez, el propio Luis Ángel. Ahí es el equipo con el que me tocó empezar. Entrar. Ya se fueron Vero, se fue... Pues todos, nomás se quedó Luis Ángel. Sí, únicamente queda Luis Ángel ahí. Y te tocó, estuvo Tugey Luna, estuvo Jorge Pérez Arellano un rato. Y se fue, Isaura Retana actualmente, está César Rodríguez actualmente. O sea, son muy buenos elementos y Tugey al frente. Y ahora, el tema de Posta, ya menos nos vamos, pero ahorita estás en Posta. ¿En algún momento fuiste corresponsal de la revista Proceso? Sí, me tocó ser corresponsal de APRO, de la agencia Proceso, era la corresponsalía, y me tocó hacer algunos trabajos para la revista Proceso también, el grupo de Proceso que está integrado por el sitio web, por la agencia APRO y por la revista Proceso. Son 3 entidades dentro del grupo Proceso. Me tocó ser corresponsal, no mucho, como unos 4 o 5 años. La realidad es que cuando se diluye todo el tema de la violencia acá en Durango, pues también se pierde el interés de lo que representaba el Estado. Y ahora mismo pues me toca dirigir Posta Durango. Es un medio nativo digital que tiene presencia ya en varios estados del país. Tiene su sede en Nuevo León, ya con pues oficinas en Ciudad de México, en Baja California Sur, en Tamaulipas, en Durango, en Yucatán. Pues ya creció, ahí va rápido. Ahí va poco a poco, con miras a expandirse a los Estados Unidos y a otros estados del país. Aquí tengo un equipo de 12 personas increíble. 12 personas. Somos 12 personas aquí en Posta Durango. Me toca pues trabajarle a Canal 10 todavía lo policíaco, ya como un agente externo. Yo ya no soy empleado de Canal 10 desde hace algunos años. Soy colaborador. Me toca también pues encabezar una pequeña agencia de comunicación en la que colaboramos con el Sindicato de Personal Académico de la UGED, con una clínica de cuidados paliativos y dolor. Le hemos trabajado cosas a la Asociación de Tenis de Durango. Hemos trabajado con Cerro del Mercado, en fin, con varias empresas y clientes importantes que pues tienen un compromiso con la comunicación y un entendimiento claro de lo bueno que es esto, ¿no? Hermano, te agradezco mucho. Realmente nos falta tiempo para poder escribir 1,000,000 de historias que nos puede contar Luis Ernesto Lozano. Y la verdad es que me dio mucho gusto, hermano, tenerte aquí en el podcast Fuera del Aire. Y pues ahora sí que, ¿dónde te podemos encontrar? Ya, aparte de podcast, tus redes sociales. Sí, búsquenme en Facebook, es donde estoy más activo. Y en Twitter no, ¿verdad? En X. No, me hackearon mi cuenta, la de... con razón te estuve buscando y no encontré Luis Orc. Me hackearon la cuenta de X ya como con 25,000 seguidores. Sí, me acuerdo que tenían muchos. Nos dieron gas. Pero en Facebook ahí estamos permanentemente lo que se ofrezca. Búsquenme como Luis Orc. Luis Orc. En Facebook, sí, Luis Orc en Facebook. También me pueden buscar en Instagram como Luis Orc o en TikTok como Luis Orc. Mi hermano. ¿Vale? Carlos. Gracias por todo. No, gracias a ti y gracias a todos. Mi querido Luis Lozano, bueno, qué gran episodio tuvimos esta tarde. Muchas gracias a todos. Los espero en el próximo episodio aquí Fuera del Aire. Soy Carlos Vargas. Que estén muy bien. Hasta luego. Hombre, tienes, carnal, para escribir 2, 3 libros. ¿Me regalas una fotito, hermano? Simón. Voces que trascienden todos los géneros. Todas las frecuencias. Locutores de radio como nunca los has visto. Esto es